Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 10 de Oseas. Y hermanos, ciertamente este capítulo 10 es una continuación de lo que nuestro hermano Víctor ha dado en el capítulo 9. De hecho, bien pudiera ser leído como una sola unidad. Capítulo 9 y capítulo 10 nos encontramos con una descripción del pueblo de Israel estando bajo las maldiciones que se le habían dado al pueblo del pacto en Levítico 26 y que son repetidas en Deuteronomio 28. Aquí vemos con claridad una continuación de lo que nuestro hermano nos ha explicado de cómo este juicio de Dios por no guardar su pacto ha venido sobre ellos. ¿Y qué es lo que encontramos entonces en este capítulo 10? Bueno, si ustedes regresan a sus Biblias de manera muy rápida, básicamente se darán cuenta desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 15, encontramos cómo hay ciertas analogías para poder nosotros entender que verdaderamente la maldición había venido sobre ellos. Es decir, como dice nuestro primer versículo, al ser comparado con una vid fructífera y prosperado, pero no haber guardado los mandamientos de Dios. Israel es una frondosa viña, dice, que da abundante fruto para sí mismo. Y esta es la primera analogía que nosotros encontramos para enseñarnos por qué razón Israel se encuentra bajo este juicio, por qué Israel está recibiendo las maldiciones que el Señor había prometido traer si no guardaban el pacto. Ellos han usado su prosperidad para su propio mal. Dice más adelante en nuestro texto, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Y eso nos debe de llevar a meditar. Ellos fueron prosperados por Dios. Ellos tenían abundancia, pero esa abundancia que el Señor les había dado para el pueblo de Dios, dice, fue utilizada para sus idolatrías. Conforme la prosperidad que ellos tenían, se multiplicó también sus altares y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Y hermanos, esta pequeña frase del versículo 2 resume plenamente lo que el pacto significaba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. A eso era llamado el pueblo de Israel. De ahí se derivaban todos los mandamientos que tenían que ver con el pacto. Y el Señor está diciendo que las maldiciones vienen sobre ellos porque tienen un corazón dividido, un corazón que ha recibido las bendiciones de un Dios ciertamente paciente y bondadoso y las han ocupado para hacer ídolos en su corazón. De hecho, es esta bendición que el Señor les dio, que ellos usaron para mal, la cual le es acusada al pueblo de Israel. Ellos han transgredido el pacto mediante idolatría y sus alianzas con los enemigos del Señor. Y dice en nuestro texto, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Incluso, no sé si se percataron mientras leían Jueces 10 durante la semana, porque podemos nosotros pensar en nuestra debilidad humana, que lo que hace 8 días veíamos, que continúa al día de hoy en el capítulo 10, puede tornarse severo. Y vamos a ver un poco de esto en la predicación, hermanos. Pero consideren lo que el Señor les está diciendo más adelante al considerar los actos de Israel con una terrible historia que es relatada en Jueces.
Yo no sé si ustedes se percataron, pero el comportamiento de Israel es comparado con el pecado que ocurrió en Israel en los tiempos de Gabaá. Y si nuestra memoria ahorita no recuerda con claridad, aquel acontecimiento en los tiempos de los jueces es cuando casi una tribu queda destruida por completo, la tribu de Benjamín. Y eso fue la consecuencia de aquel terrible acto que esta tribu hizo en contra de la concubina de Levita. Ustedes recordarán. Y todo lo que acontece en el capítulo 19 y 20 del libro de los jueces es ahora una analogía de lo que está diciendo el Señor desde los tiempos de Gabaá, cuando rompieron el pacto. Ahora así recibirán. Así que, hermanos, nosotros debemos de considerar no la certeza del juicio de un Dios santísimo, sino la abominable actitud de un pueblo ingrato, como muchas veces somos nosotros, hermanos. La abominable actitud de un cuerpo ingrato, de un pueblo ingrato, porque este pueblo fue lleno de bondades y misericordias y las usaron para su propio mal. Pero, hermanos, gracias a Dios, que la salvación, en última instancia, nunca ha dependido del hombre. Gracias a Dios, que nunca el Señor ha dejado semejante responsabilidad en nuestras manos, hermanos. Nosotros encontramos un pequeño contraste de luz que va a apuntar a lo que vamos a ver en el capítulo 11, si Dios permite. Pero aquí es donde nuestro Señor, que es perfecto en todo lo que Él es, justicia, misericordia, juicio, amor, se revela. Si ustedes regresan al versículo 12, encontrarán un brillo de esperanza para un pueblo rebelde. Dice el Señor: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí vemos un misericordioso y paciente llamado del Señor al arrepentimiento, hermanos. Nosotros podemos encontrar a un Dios que es, como lo veíamos hace algunos domingos, plenamente Dios. No está teniendo una máscara dura y severa ante el pecado de su pueblo y después está teniendo una máscara de misericordia. Esto es nuestro Dios actuando en su plenitud, en lo que tú y yo nunca vamos a poder hacer y nunca vamos a poder entender en su totalidad. Él está hablando con toda claridad y objetividad de un juicio de su ira por causa del pecado, y al mismo tiempo está ofreciendo misericordia y mostrando su paciencia para aquellos que se arrepienten. El Señor está mostrando que Él no quiere la muerte del impío, que Él es pronto para restaurar a los que le buscan. Y quiero sacarlos de esta imagen que estamos viendo aquí, que como ciertamente debe de estar grabado en nuestros corazones. La meditación de hace 8 días considera las maldiciones de Dios para el pecador y cómo éstas fueron puestas en Cristo. Considera la severidad de sus justos juicios y considera eso sobre Cristo, para que, hermano, tú y yo esta mañana podamos adorar a nuestro Dios en nuestra mucha debilidad, al considerar las palabras del apóstol Pablo,
que perfectamente entendía estas verdades de lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Porque dice, es tiempo de arrepentirse. El Señor los está llamando a buscarle y está diciendo que es tiempo hasta que la justicia sea mostrada. Y es verdad, hay un pequeño cumplimiento en la restauración de su pueblo, en ese pequeño éxodo que se repite cuando ellos salen de el exilio y regresan a Israel, perdón, a Jerusalén, que hemos visto o que vimos en los tiempos de Zacarías. Es verdad, pero el apóstol Pablo dice algo muy glorioso, hermanos. Cuando él está explicando el fundamento del evangelio, después de haber puesto todos bajo pecado, él dice algo muy precioso que debe de ser atesorado en nuestros corazones y que siempre debe de ayudarnos a encender el fuego que se apaga constantemente por nuestra debilidad. Él dice en el capítulo 3 de Romanos que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quizás memorizamos este texto, quizás lo decimos tantas veces que muchas veces dejamos de pensar que la justicia que Dios demandaba del pacto en su perfección de un Dios que no cambia ha sido plenamente satisfecha en Cristo Jesús. Y por eso nosotros podemos ser hallados justos o justificados gratuitamente por su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para manifestar que Dios es inmutable, para manifestar que Dios es uno, para manifestar que Dios no es uno ayer y otro hoy, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, quiero decirles algo que pudiera ayudarnos a entender. Pablo está diciendo, a fin de que él pueda ser vindicado delante de los hombres como aquel que no cambia. Él pasó por alto el pecado de un pueblo rebelde que les está llamando a arrepentirse y a decirles, vengan, vengan y búsquenme. Humillen su corazón, hagan barbecho delante de mí. Yo soy paciente para pasar por alto este pecado hasta el momento en que mi justicia sea manifestada y lo que ahora estoy pasando por alto sea castigado en mi Hijo. Para que la creación pueda ver que desde Adán hasta el último de los redimidos ha sido solo redimido porque nuestro Dios no cambia. Y tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para podernos hacer justos a nosotros en la muerte de su Hijo, en su vida, y que Él siga siendo a la vista de todos el justo. Hermanos, es precioso saber que adoramos a un Dios que tiene esta capacidad tan gloriosa de orquestar todos los eventos para que le adoremos. Aún el pecado de un pueblo que está rompiendo el pacto y mostrar reivindicación. Guarden estos aspectos, hermanos, porque van a ser claves para los capítulos con los que cerramos Oseas. Oseas está lleno de teología que nosotros como iglesia abrazamos. Está lleno del propósito de la redención de Dios desde la creación y antes de la creación
hasta la venida y consumación del Mesías, hermanos. Así que adoremos a nuestro Dios, no por lo que nosotros podamos hacer, porque muchas veces nosotros nos comportamos como Israel, pero nuestro Dios fiel no cambia. Y en Cristo Jesús hoy podemos acercarnos a Él.